para poder avanzar. Bien, hemos avanzado ya en la parte de chancado, la parte de teoría, la parte de chancado y molienda. Nos queda solo esta parte de flotación. Principalmente los circuitos de flotación están conformados por las celdas de flotación. Estas celdas de flotación, pues, tienen una principal característica, ¿no? Que reciben la pulpa al mezclado con reactivos, pues se realiza el fenómeno de flotación para colectar los concentrados de forma selectiva. Estos concentrados prácticamente arrastran los minerales valiosos y también los que no han sido flotados pues se disponen en las relaveras, ¿no? Porque tienen sus valores de metal valioso bastante marginales, ¿no? Por eso que estamos hablando de valores de cobre de alrededor de 0.1%, ¿no? Y estos concentrados, estamos hablando aproximadamente de 12, puede llegar hasta un 20% incluso, ¿no? Depende del tipo de concentrado y depende también de la etapa de flotación, si es flotación Raffer, Scavenger. También, Nardo, sí, justamente ya leí tu mensaje. Ok, pues lo considero Nardo también. Muchas gracias. ¿Ya? Entonces, esas etapas de flotación, pues prácticamente producto de estas pulpas que son flotadas, pues se obtienen estos concentrados con alto contenido metálico en función de la mineralogía del metal valioso, ¿no? Si es estamos hablando de cobre, estamos hablando de sulfuros de cobre. Uno de los principales es la calcopirita. Sabemos que la calcopirita tiene un 34% de cobre como contenido en su mineralogía. También pueden ser calcositas, cobelitas, o acuérdense, son sulfuros de cobre que son susceptibles a la flotación. También hay bornitas. Estas bornitas son también sulfuros de cobre y fierro. Estos sulfuros de cobre y fierro también son susceptibles a la flotación. Entonces, principalmente la etapa de flotación se obtiene la recuperación de metales, de minerales que son susceptibles a la flotación, principalmente sulfurados para lo que es la minería de cobre. También tenemos la flotación de plomos, de galenas, también tenemos flotaciones en lo que es zinc, esfaleritas, en lo que es zinc o polimetálicos, ¿no? Principalmente cobre, plomo, zinc, en los yacimientos polimetálicos. Y principalmente esta flotación es una de las más importantes y versátiles del proceso de concentración de minerales, ¿no? En el año 2005 ya se han cumplido 100 años desde la introducción de la primera aplicación industrial en Broken Hill en 1905, ¿no? Es un proceso convencional bastante ya antiguo, ¿no? Como ustedes saben, los procesos de flotación, pues su competidor, que está, se puede decir un competidor actual, podríamos decir de la lixiviación, ¿no? La lixiviación, pero principalmente la lixiviación es para minerales oxidados de cobre y parcialmente para minerales sulfurados de cobre, ¿no? Está existiendo ya tecnología para poder también disolver los sulfuros secundarios de cobre sin ningún problema, ¿no? Con tecnologías de lixiviación bacteriana o lixiviación clorurante para principalmente reducir el tiempo de lixiviación. Pero todavía estamos hablando, falta esta investigación de principalmente para los minerales sulfuros primarios. Uno de los principales es la calcopirita, el sulfuro de cobre y fierro.
Entonces, el sulfuro de cobre y fierro es uno de los minerales principales para la flotación. Para la lixiviación todavía no se tiene a nivel industrial, solo se ha llegado a fracciones de recuperación de 12 hasta un 25%. Es por eso que todavía su tratamiento industrial no es rentable mediante el proceso de lixiviación. ¿Ya? Solo se ha llegado, por ejemplo, en la lixiviación bacteriana, uno de los casos más comunes que tenemos en Sauder, Perú, en la planta de lixiviación, tenemos los botaderos de lixiviación, estos minerales de descarte, se puede decir que tienen una ley de 0,2% de cobre. A esos minerales, hasta el momento se espera recuperar solo un 20% aproximadamente, ¿no? Es un porcentaje de recuperación bastante bajo, pero aún así todavía es rentable para la lixiviación bacteriana de esos minerales, ¿no? En cambio, la flotación es un proceso, como ya le mencioné, es un proceso bastante antiguo, ya 100 años ha cumplido, y a pesar de su extenso uso y de la gran cantidad de trabajo y desarrollo realizado por los investigadores, el diseño y la operación de los circuitos a escala industrial es aún sustancialmente basado en experiencia y principalmente en la parte heurística, ¿no? ¿Qué significa la parte heurística? Que prácticamente está gobernado por modelos empíricos, por la misma experiencia de las labores, de las operaciones que están que actualmente operan, ¿no? Principalmente esa experiencia del operador es lo que gobierna a estos procesos. Esto puede resultar en diseños ineficientes, tiempos de comisionamiento extensos y rendimientos inicialmente por debajo de lo esperado. Entonces, eso es uno de los principales factores en donde, se puede tener en estos procesos de flotación, pero también tenemos este, durante la operación de una planta, las condiciones del mineral que se alimentan van cambiando, ¿no? Justamente hay una heterogeneidad de los minerales que se utilizan en la flotación y con esto los resultados que se obtienen en el circuito pues tienen una gran variabilidad, ¿no? Por esta, todo yacimiento no es homogéneo, ¿no? Por más que uno quiera realizar un balance para una sola etapa y este se puede representar para un proceso de flotación en un determinado tiempo, pues termina cambiando las condiciones de flotación, puesto que también cambian las zonas de explotación del yacimiento, ¿no? Entonces es variable estos tratamientos de mineral, ¿no? El modelamiento y la simulación del proceso de flotación aparece como una herramienta para solucionar muchos de estos problemas mencionados, ¿no? Entonces, ahora se tiene la información, principalmente, acuérdense, la automatización, ¿no? La automatización en la actualidad ha hecho que se tenga bastante información de campo de los equipos para poder acumular esta información y prácticamente esta información sirve para tomar las decisiones principalmente en la operación. Entonces también esta información sirve para este modelamiento y simulación, ¿no? Entonces prácticamente esta automatización que existe de las celdas de flotación, principalmente en los niveles, en la generación de espumas, ¿no? En la dosificación de reactivos, ¿no? Entonces ya uno puede modificar estas variables, para poder también obtener este modelamiento y simulación. La construcción de estos modelos matemáticos de flotación envuelve la interacción de tres fases, ¿no? Siempre se considera la interacción de estas tres fases, principalmente sólidos, líquidos y gases. Dentro de una celda
tenemos prácticamente una pulpa mezclada con el aire que permite que con los reactivos puedan tener las condiciones, los minerales valiosos de hidrofobicidad y puedan ser recuperados mediante las espumas, ¿no? Esto es lo que sucede dentro de una celda, ¿no? Y entonces toda esta interacción entre en sólido, líquido y gases dificulta la aplicación de ecuaciones fundamentales, ¿no? Que podemos tener para una celda de flotación, ¿no? Acuérdense, esta, esta gran cantidad de modelos que pueden considerar, o estos fenómenos que ocurren dentro de una celda, pues serían prácticamente partícula a partícula, tendrían que ser modelados dentro de la celda para cada fenómeno que ocurra, ¿no? Pero en la actualidad no se realiza de esa forma, sino se realiza mediante, o siempre se ha realizado mediante modelación, mediante modelos empíricos, ¿no? Que de manera general se toma, por ejemplo, la recuperación y el tiempo de flotación, que es lo más común que se ha tomado para las celdas de flotación, ¿no? Todavía aún no se tiene modelos exclusivos, por ejemplo, para la formación de burbujas dentro de una celda o el movimiento hidrodinámico de estos fluidos de pulpa dentro de una celda. Entonces, imagínense que a esta complejidad, ahora, también no es necesario toda esta complejidad para poder obtener, para poder optimizar dentro de una celda, ¿no? Simplemente se requiere principalmente que estas celdas sean gobernadas por, ya sea por el aire, los reactivos, pero que se tenga un entendimiento de la totalidad de estos insumos que se utilizan para lograr la flotación, para lograr esta flotación. Entonces, el proceso de flotación, por su grado de complejidad, casi no podríamos decir tan nunca, pero un poco difícil va a ser representado completamente por un modelo, ¿no? Justamente por todas estas variaciones que existen dentro de una celda. Imagínense solo de una celda, ¿no? Las partículas, eh, los líquidos, los gases. Entonces imagínense para todas las celdas la complejidad de modelos que podrían estar representando solo la etapa de flotación, ¿no? Es importante reconocer estas debilidades en los diferentes modelos. Los aspectos metalúrgicos que se omitan dependerá del uso que le dé a cada modelo. Entonces, cada modelo que nosotros utilicemos para representar una celda de flotación o en general el balance metalúrgico que logremos, prácticamente vamos a tener la información con la información de importancia, ¿no? Principalmente nosotros tenemos qué nos va a importar en una celda o en un banco de celdas, principalmente la cantidad recuperada de material valioso, es lo principal. Poco se habla, por ejemplo, de la recuperación de agua, ¿no? La, del el consumo de agua que puede tener una celda, ¿no? O la cantidad de agua que se puede arrastrar por las espumas, ¿no? Entonces, eso también puede, en algunos modelos matemáticos, ser considerado para poder mejorar su representación de recuperación de una celda, ¿no? Porque principalmente lo que nosotros necesitamos saber dentro de una celda o dentro de un banco de celdas es la recuperación metálica, la cantidad de recuperación metálica, ¿no? Y qué valores también se están perdiendo en el relave. Se debe dar importancia a los modelos cuyos parámetros pueden ser evaluados a partir de datos de planta, pilotaje o datos de laboratorio. Si bien cuando nosotros queremos modelar o simular estos procesos de flotación, todo principalmente parte de una de las primeras etapas de datos de laboratorio. ¿Por qué datos de laboratorio? Porque
Durante la exploración existen los taladros diamantinos. Estos taladros diamantinos son almacenados por el área de geología y el área de geología transmite esa información al área de metalurgia. El área de metalurgia se encarga de realizar de alguna forma los compostajes por áreas metalúrgicas de estos taladros diamantinos, y en el momento de realizar algunas pruebas con estos taladros diamantinos, pues comienza allí la información a generarse en el área del laboratorio metalúrgico. Entonces, el laboratorio metalúrgico es una de las principales áreas en donde se generan las primeras informaciones. Acuérdense, no solo para flotación, también para chancado, molienda, ¿no? Pero en este caso, para flotación, lo que necesitamos fundamentalmente es las cinéticas de flotación, en donde el mineral valioso se tiene que cumplir con un estándar para realizar su flotación y se pueda saber si este mineral es apto o no es apto para una flotación. Ahí es donde comienzan estas primeras indagaciones del yacimiento para su valoración económica. Acuérdense, todos estos modelos que estamos utilizando sirven para formar parte de una modelación económica, una modelación económica del yacimiento, ¿no? Habíamos hecho un ejercicio de qué sucede si se incrementa el tratamiento del mineral en la etapa de chancado. Lo mismo va a ocurrir en estas áreas de flotación. ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando se incremente la recuperación o se incremente el grado del concentrado? Entonces, son dos factores bastante importantes que se tienen en consideración en flotación: la recuperación y el grado. Entonces, cuando hablamos de flotación, tenemos que tomar bastante importancia en que estos dos factores deben de tomarse en cuenta, principalmente estos modelos matemáticos, la recuperación y el grado. La evaluación de los parámetros y uso final dependerá del grado de detalles de los aspectos metalúrgicos. Claro, si bien no vamos a poder modelar completamente a detalle una celda de flotación, pero sin embargo, mientras más información tengamos que represente los fenómenos o los parámetros dentro de una celda de flotación, mientras más información tengamos, pues también va a servir para que estos valores de resultado en estos modelamientos y simulaciones, pues también representen a estos equipos, ¿no? Siempre, casi en la mayoría, siempre tienen que ir dos valores: recuperación y grado. Esos dos valores deben de acompañar prácticamente en todo lado, ¿ya? Entonces tenemos recuperación, grado y también, por supuesto, el tiempo de flotación, ¿ya? Entonces, definir el proceso de flotación en base a ecuaciones fundamentales es extremadamente difícil debido al alto número de variables que afectan la cinética de flotación de una partícula, ¿no? Entonces, estos fenómenos que gobiernan la flotación, pues principalmente, imagínense, partiendo no solo del metal valioso, sino estamos hablando de un conjunto de minerales valiosos que son flotados, ¿no? Pueden flotar calcopiritas, cobelitas, podrían estar presentes minerales óxidos también, en este caso de cobre, cupritas, tenoritas, que son óxidos que probablemente no van a flotar a la acción de los reactivos de flotación, porque estos son óxidos, y a la presencia de estos reactivos de flotación, pues su superficie no se vuelve hidrofóbica, ¿no? Entonces estos minerales, al ser hidrofílicos, más con el agua, se juntan con el agua y pasan a formar parte del relave. Entonces es importante también saber qué tipo de procesos de flotación
están involucrados en estos procesos. La dificultad de medir muchas de las variables físicas del proceso ha llevado a que muchos de los modelos de flotación útiles sean de naturaleza semi-empírica. Muy bien, entonces es por eso que casi la mayoría de los modelos consideran de manera global los procesos, por ejemplo, las regresiones empíricas, ¿no? De recuperación en función del tiempo de flotación. Puede ser la recuperación de minerales como calcopirita en función del tiempo de flotación. Puede ser una flotación rápida de minerales o una flotación lenta. Entonces, prácticamente sabemos que va a existir una recuperación en función del tiempo, pero principalmente va a ser son funciones semi-empíricas, ¿no? ¿Qué significa? Que no considera principalmente los fenómenos que ocurren dentro de una celda, ¿no? O los fenómenos hidrodinámicos principalmente, que ocurren en la interacción de la pulpa con los sólidos, los gases y los reactivos, ¿no? Es por eso que lo que gobierna principalmente a los modelos de flotación son estas ecuaciones de tipo semi-empírico. El desarrollo de un modelo de flotación involucra hacer simplificaciones realísticas que reduzcan dentro de los límites razonables la cantidad de trabajo experimental necesario para derivar los parámetros del modelo. Entonces, digamos, si nosotros tengamos un modelo semi-empírico, pues principalmente lo que corresponde realizar es la validación de estos modelos con información principalmente de la operación, y esta información de operación tiene que ser comparada con los modelos que se están planteando, principalmente los modelos de recuperación, ¿no? Tenemos modelos de recuperación de grado que pueden representar, en este caso, las operaciones de flotación Raffer, flotación Scavenger, o en general la flotación de cobre, ¿no? El modelo, por lo tanto, deberá ser lo más simple posible. Eso, quizás, lo más simple es el camino más rápido. Quizás hay una frase que dice ello, ¿no? Entonces, pero sin causar grandes imprecisiones en la predicción de los rendimientos. Entonces, lógicamente, estos modelos principalmente, al ser tan genéricos, tan generales, tienen que ser revisados, ¿no? Por su simplicidad, porque esto también puede causar grandes imprecisiones, ¿no? O desviaciones que pueden alejar los resultados de lo que está ocurriendo en una planta concentradora, ¿no? Uno de los principales análisis para que no ocurra estas desviaciones es las leyes del laboratorio químico o mineralógico, cualquiera de los dos. Cuando me refiero a las leyes del laboratorio químico, por ejemplo, estamos hablando de porcentaje de cobre, ¿no? Entonces, si nosotros estamos hablando de porcentaje de cobre, estamos hablando, por ejemplo, para el caso de cobre, estamos hablando de aproximadamente 0.8 a 1% de cobre en mineral que está ingresando al área de flotación. 0.8% a 1%. Entonces, esta precisión, lógicamente, tiene que ser determinada desde el laboratorio químico, ¿no? Porque tiene este número tiene una precisión de más o menos, puede ser 2 comas decimales, ¿no? 2 decimales, ¿no? Entonces puede tener 0.81 o 0.79. Entonces quizás estos resultados también tienen que ser validados principalmente desde el laboratorio químico. Entonces,
si nosotros tenemos, para este caso de mineral de cabeza, imagínense los porcentajes que van a tener los relaves en análisis en porcentaje. Si tenemos, por ejemplo, un relave de 0,1%, pues ahí necesitamos un poquito más de precisión de parte del laboratorio químico. Por ejemplo, puede ser ya dos decimales o hasta tres decimales. Estaríamos hablando de 0,105 o 0,100, ¿no? Depende de la precisión que esté manejando el laboratorio químico. Es por ello que también esta información debe ser revisada desde el área también del laboratorio químico. ¿Por qué les menciono esto? Porque podemos hacer un pequeño ejemplo con ustedes. Eh, en cuánto puede variar los cálculos de recuperación, al variar simplemente estos valores de cobre en el relave y en el concentrado. Podemos hacer un pequeño ejemplo para que ustedes puedan tener un alcance de estos valores. Vamos a hacerlo, ¿ya? Vamos a aprovechar de manera de hacer una pequeña intervención de todos ustedes. Vamos a poner acá a ver, tenemos sus valores en la alimentación vamos a ponerlo en 1%, en el concentrado vamos a poner valores de 30% y en el relave 0,1%. ¿Ya? Entonces, con estos valores vamos a encontrar los valores de recuperación. A ver, ustedes ya tienen valores ya de cálculos de recuperación en función a las leyes, ¿no? Tenemos aquí las leyes de alimentación, tenemos las leyes del concentrado, tenemos las leyes del porcentaje de la cola. Entonces, todos ellos expresados en porcentaje de cobre. Entonces, por favor, allí tengan a la mano una calculadora. Tienen la fórmula, se los hago acordar, la fórmula para encontrar la recuperación. Voy a anotarlo acá. Esta es la fórmula de la recuperación. Si alguno ya tiene algún resultado, por favor envíelo para que veamos ahora la diferencia de cómo esta variación de los datos del laboratorio pueden impactar a el resultado de la recuperación. Es por eso esta sensibilidad que se debe tener en la manipulación de estos datos. A ver, un momento, vamos a ver, acá colocarle, acá está. Muy bien. Tenemos, por ejemplo,
la recuperación, sabemos que la fórmula de recuperación es, para que se acuerden, es KFT, concentrado, alimentación, es concentrado multiplicado por alimentación menos cola. Es en la parte numerador, y en el denominador es FKT, que es la alimentación multiplicado por el concentrado menos el relave. Tenemos allí la fórmula de la recuperación. Entonces, a ver, vamos a pedir, si alguien ha podido encontrar, acá lo vamos a encontrar también nosotros, 0.90. Vamos a ver recuperación. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver. Y multiplicado por... Ya le puse, ¿por qué está acá? Allá. Vamos a ver acá. 90, ¿no? 90.3. Ahí vamos, sí, perfecto. Entonces acá concentrado 30 S8. A ver, que tengo una... parece que acá es con coma. Y esto multiplicado por 100. Bueno, eso es principalmente de acuerdo al cómo está configurado la, la coma o el punto. Eso a veces hay que tener en cuenta. Entonces la recuperación tenemos 90.3. Muy bien, entonces si nosotros tenemos una desviación de este mismo resultado, vamos a colocarlo imagínense que el laboratorio tiene su precisión de, miren cómo ha variado simplemente por cambiarle la precisión. Aquí la precisión es 0.005. Vamos, 0,005. Esa es su precisión. Y al ser esa precisión, mire cómo ha cambiado, ¿no? Entonces, este valor, vamos a ponerle con suma. Entonces, si esta precisión que nosotros tenemos ahora es de, de 2 decimales, más o menos 0.01, prácticamente, miren, prácticamente es un 1%. Un 1% en recuperación de cobre. Simplemente por considerar la precisión en el análisis en la cola. Porque estamos viendo que acá se puede considerar como 0.1 o puede ser 0.11, ¿no? O también puede ser, en el peor de los casos, es con resta, ¿no? Vamos a ver, vamos a colocarle acá. Vamos a verle. Esta es su precisión. Y ahora vamos a ver este mismo ejemplo cuando
es una resta. Ya no estamos hablando de, de que esta precisión, acuérdense que esta precisión es más o menos 0.1. Vamos a ponerlo más. Perfecto. Solo observen aquí que cuando nosotros consideramos 0.1 la cola, la recuperación es 90.3. Cuando consideramos junto con su precisión, que es más 0.1, sería 0.11 la cola, esta recuperación vendría a ser 89.3. Y cuando consideraríamos, utilizando la precisión del laboratorio químico, en este caso en el valor negativo 0.09 sería la cola, pues restándole a 0.1 menos 0.01, estaríamos hablando que la recuperación resultante con 0.09% en la cola, estamos hablando de 91.3. Entonces, simplemente con este pequeño ejemplo les hago mostrar que, miren, prácticamente es un 2% de diferencia que varía solo cuando hay una variación en el análisis de la cola, ¿no? Entonces, es muy importante, la importancia de que les estoy mostrando es saber estas variaciones que tiene los análisis químicos, y solo estamos hablando variaciones en la cola, ¿no? Imagínense las variaciones que puede tener también el concentrado y la alimentación. Entonces, estamos hablando de 2% de variación en la recuperación de cobre. 2%. Imagínense por eso multiplicado por 1000 toneladas de producción de una mina, ¿no? 1000 toneladas de producción diarias. Diarias. Entonces, lógicamente, esta función de recuperación es sensible a prácticamente a las variaciones de precisión que tiene tanto el concentrado, la alimentación y el relave. Eso es algo para que lo podamos considerar sabiendo que estos modelos también que nosotros planteemos también van a ser sensibles a estos resultados del laboratorio químico o resultados del laboratorio de la planta, ¿no? Que es, prácticamente todos los datos de la planta van a parar al laboratorio químico, ¿no? Y van a tener que ser validados. Entonces es muy importante, simplemente aquí hemos visto la diferencia entre estos dos valores en la cola de 0.11 y 0.09, prácticamente como varía prácticamente en 2% la recuperación de cobre, ¿no? En función de las leyes. Eso mismo también, esa sensibilidad ocurre en los modelos matemáticos. Entonces, un modelo útil para representar al proceso de flotación, un modelo útil deberá describir la respuesta de la recuperación para varios componentes del alimento hacia el concentrado o el relave de una celda de flotación o un banco de celdas. Entonces es lo que queremos, principalmente la respuesta de la recuperación, ¿no? Vamos a ver recuperación y también el otro, el grado, ¿no? También el grado, saber, es muy importante. Predecir también una respuesta basada en un cambio en las variables del proceso. ¿Qué sucede cuando hay un cambio en una variable del proceso? También esta predicción debe considerarse en estos modelos que representan
a estas celdas o a estos bancos de flotación. Estas variables que influyen en la flotación, principalmente las podemos dividir en dos: las variables independientes y las variables dependientes. Entonces, podemos tener variables que pueden ser controladas y las variables que principalmente van a depender de esta variación, de estas variables, ¿no? Entonces, estas variables independientes y variables dependientes, nosotros vamos a poder modificar principalmente estas variables independientes, como por ejemplo las variables de la ley de la cabeza. Acuérdense, esta es la ley de cabeza, sabemos que es heterogéneo, es variable, pero también puede ser continua en un determinado tiempo, ¿no? Puede ser de una zona metalúrgica. Esta ley de cabeza se puede determinar a través de una planificación de mina. Entonces hay un plan de mina, de ingreso de mineral. Entonces estas variables se pueden entender como variables independientes. La finura de los cristales, que es el tamaño de molienda, ¿no? Tenemos qué tan molidos están. Ahí tenemos la granulometría, siempre estamos hablando de la granulometría, y en esta vez, al existir granulometría, también existe el tamaño de partícula con contenido de metal valioso, porque hay una liberación en estas granulometrías, ¿no? Hay una liberación o hay también una distribución de minerales en esta granulometría. También uno puede hacer esa categorización. También, como variable independiente, podemos ver el grado de oxidación, de estas, el mineral que está ingresando dentro de una celda como variable independiente, porque eso prácticamente puede afectar a la flotación y puede afectar lógicamente a los modelos que se utilicen de flotación, ¿no? No es lo mismo flotar una calcopirita que flotar un óxido de cobre, una cuprita o una tenorita, ¿no? Estos óxidos, prácticamente, si yo voy a encontrar una recuperación de cobre, ¿no? Entonces eso va a ser en función de los valores de cobre que estén en el concentrado, alimentación y relave, pero también estos minerales también influyen, estos minerales oxidados, influyen a que si van a ser flotados o no van a ser flotados. Entonces, principalmente estos grados de oxidación se dan en los óxidos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo en una fórmula de recuperación, esta fórmula, este relave ya no va a ser 0.1, va a ser 0.4, 0.4, porque ya tiene presencia de minerales de tipo óxido, ¿no? Entonces, al ser minerales de tipo óxido, pueden tener una recuperación pues bastante baja, Y entonces uno diría, pero bueno, ¿por qué estás recuperando tan bajo, no? ¿Por qué estás recuperando tan bajo? Pues principalmente porque estos minerales no son aptos para la flotación, Estos minerales siempre están aptos para lo que es un proceso de lixiviación, ¿no? Entonces allí podemos llegar a valores de 60%. ¿Sí? Tenemos allí esta fórmula de recuperación, y quizás ya no el concentrado sea de un 30%, ¿no? Puede ser también un concentrado sucio, puede tener valores de 27, por ejemplo, 27%. Y si se dan cuenta, casi miren, no influye mucho al 60% que tenga un grado de 25% de cobre el concentrado. Entonces, por más que tenga estos valores, es importante
aquí lo más sensible, les comento, lo más sensible es la ley en la cola. La ley en la cola es lo que afecta bastante, bastante en estos modelos de recuperación. Tal como lo ven ahí, en esta sencilla fórmula que sabemos de la recuperación, en esta sencilla fórmula, prácticamente el modificar la cola de 0.1 a 0.4, pues el valor de recuperación que era 90% se ha reducido a 60, ¿no? Un 30%, ¿no? Sin embargo, la, la ley de concentrado, al variarlo también, y no estamos variando mucho, ¿no? Si nos variamos en 29%, ese valor de 29 no le afecta mucho a este valor de recuperación, ¿no? Prácticamente es el mismo. Y también nosotros podemos hacer un análisis de la sensibilidad de cuando varía la ley de la cabeza. Vamos a ponerle 0.8, 0,8. Al variar 0,8, o sea, si varía un 20% la cabeza, estaría variando un 10%, de 60 a 50%, ¿no? Entonces, es importante saber estas sensibilidades de las leyes con respecto a la recuperación. Es muy importante esas sensibilidades porque justamente estas variables de disturbio van a generar finalmente una variación en la respuesta, ¿no? Va a generar una variación en la respuesta. Entonces, uno de ellos, como les habíamos mencionado, es el grado de oxidación como variable independiente. Otros factores también, otras variables como la densidad de la pulpa, acuérdense que tiene que tener la celda, las condiciones para que se realice la flotación, para que se realice la flotación. También el flujo volumétrico, no es lo mismo tener una celda de flotación con un flujo volumétrico para la capacidad de la celda de flotación con respecto a un flujo volumétrico en donde genere bastante turbulencia y genere cortocircuitos dentro de la celda, ¿no? Entonces, todas las celdas tienen unas capacidades y tienen un tiempo de residencia, un tiempo de flotación. Es por eso que la importancia de definir un tiempo de flotación para que se pueda realizar la recuperación de estos concentrados. Y estas variables también podemos separarlas como las manipulables. Acuérdense que en la celda de flotación se tiene la adición de reactivos. La adición de reactivos es importante, es demasiado importante. No podemos lograr la flotación sin reactivos, ¿no? Sin reactivos, siempre se requiere esta adición de reactivos para lograr la recuperación del material valioso. Necesitamos también el nivel de la pulpa para que se pueda colectar las espumas de flotación, la adición de aire. Es muy importante también estas variables de control para que se pueda recuperar dentro de una celda de flotación la colección de puntos para el concentrado. A esto se refiere principalmente la colección de estos concentrados en los reboces de las celdas de flotación. En los reboces de la celda de flotación. Y estas variables dependientes, tenemos como por ejemplo las variables dependientes, va a depender bastante la ley del concentrado. Bueno, la ley del concentrado sabemos que va a depender bastante de la operación de la flotación, de las leyes de cabeza de mineral, básicamente de las variables independientes, así como también la recuperación. La recuperación va a ser fundamental como variable dependiente, como resultado que nosotros analicemos. También la densidad de pulpa depende de la cantidad de esta celda que se agrega de lo que es agua. La velocidad de la pulpa, de cómo es que también la velocidad de estas pulpas son evacuadas dentro de la celda de flotación, ¿no? ¿Con qué velocidad? Existe una área específica de estas espumas que son evacuadas de la celda de flotación.
variables intermedias que podemos definir también que ocurren dentro del proceso de flotación, igual está la ley, la recuperación, la densidad de la pulpa, el flujo volumétrico de los concentrados, principalmente Raffer y Scavenger, ¿no? Entonces, principalmente estas variables que influyen dentro del proceso de una celda de flotación, podemos resumirlas en variables dependientes e independientes, ¿no? Las variables independientes principalmente son los inputs de información que necesita la modelación o la simulación, y las variables dependientes prácticamente estamos diciendo que vendría a ser los outputs, las salidas, los resultados de estas variables. Entonces, una de las principales que habíamos dicho que es la recuperación y la ley o grado del concentrado. Son los dos principales que siempre se consideran dentro de un modelo de flotación. Entonces, lo que estamos realizando nosotros es esta modelación matemática dentro de una celda de flotación para poder representar mediante una ecuación o una serie de ecuaciones una celda de flotación y tener como resultado la recuperación del metal valioso y también el grado, el contenido metálico en los concentrados de este material valioso, ¿no? Dentro de una celda se considera lo siguiente para este modelamiento matemático. Principalmente existe, acuérdense, no hay generación de energía dentro de una celda de flotación, pero sí aquí puede existir la acumulación, ¿no? Puede haber acumulación. Es por eso que ahora se puede definir la velocidad de la acumulación de un componente en el compartimiento dentro de la celda. Esa velocidad de acumulación se puede definir como la velocidad del ingreso menos la velocidad de salida, ¿no?, del componente en el relave, menos la velocidad de salida del componente en el concentrado. O sea, tenemos siempre en nuestro modelo matemático de una celda, y es así en donde se basa, en lo que se basa el Lean. El Lean se basa simplemente en tres puntos. Se basa en la alimentación y dos productos, uno que es el concentrado y otro que es el relave. Entonces, en eso se basa prácticamente en el ajuste que realiza para completar este balance de materia. Y dentro de una celda se basa este modelo matemático en la velocidad de acumulación, principalmente el ingreso, en este caso del componente de alimentación, menos el componente de relave y menos el componente del concentrado. Esta acumulación debería de ser cero, ¿no? Pero en un modelo dinámico ocurre la acumulación dentro de la celda de flotación, ¿no? Estos modelos empíricos que se utilizan en la flotación de minerales son obtenidos a partir de correlaciones estadísticas entre variables dependientes e independientes. Entonces, estas correlaciones estadísticas entre estas dos variables, pues nosotros conocemos principalmente el ajuste. Por ejemplo, el más común que nosotros conocemos, que ustedes conocen, es el ajuste lineal, ¿verdad? Tenemos una ecuación lineal, tenemos valores de x y tenemos valores de y pueden estos ser representados por una ecuación lineal y encontrar sus parámetros independientes a y b. Es lo más común que podemos realizar. Sin embargo, esto al ser estos modelos empíricos que representan a celdas de flotación, pues incrementan su dificultad cuando se considera mayor cantidad de variables independientes, ¿no? Estamos hablando como variables independientes, la dosificación de reactivos, el flujo volumétrico de ingreso. Entonces, y como variables dependientes, por lo general, sabemos que es la recuperación y el grado, ¿no? Entonces, se pueden hacer ecuaciones también que son obtenidas mediante estas correlaciones estadísticas, siempre con información
ya sea de laboratorio o sea información de la planta. Cualquiera de los dos pueden ser considerados. Si eso obtenía información de laboratorio, pues sirve para representar el modelo que se realiza en laboratorio. Si se tiene información de una planta piloto sí se puede escalar a una planta industrial porque de alguna forma se acerca en similitud la configuración industrial del proceso de flotación. De laboratorio, generalmente solo se tiene, por ejemplo, factores de escalamiento que se tiene desde el laboratorio para tenerlos a nivel industrial. Estos factores de escalamiento, por ejemplo, el más común que se tiene en lo que es flotación de minerales es la cinética de flotación, ¿no? Por ejemplo, la cinética de flotación de laboratorio, para poder escalarlo a nivel industrial, generalmente es el doble de tiempo, ¿no? Si la cinética de flotación del laboratorio resulta alrededor de 15 minutos, estamos hablando que aproximadamente de 1.8 a 2 veces ese valor es la cinética de flotación a nivel industrial. Entonces estamos hablando de alrededor de 25 a 30 minutos el tiempo de flotación a nivel industrial para por haber sido escalado desde el laboratorio, ¿no? Lo generalmente ya cuando uno realiza las experiencias de una planta piloto, esto sí, ya estos valores sí se acercan a los tiempos de flotación a nivel industrial, porque ya prácticamente es una escala de, por ejemplo, las plantas piloto tenemos de 1 tonelada por día, ¿no? 25 toneladas por día, que sí ya pueden representar a nivel, pueden representar las recuperaciones de un proceso industrial, ¿no? Entonces, estos modelos empíricos en su mayoría se usan desde el laboratorio. La principal ventaja de este tipo de modelos es que muchas veces son los más económicos en cuanto a personal y tiempo, ¿no? Si tenemos nosotros estos resultados del laboratorio, pues se ha requerido poco personal, se requiere análisis químicos, ¿no? No se requiere más, ¿no? Sin embargo, a nivel industrial, ahí ya se requiere mayor cantidad de personal para el muestreo que se puede realizar y se pueda validar la información obtenida a nivel industrial. Si el uso específico es claramente definido, el modelo resultante puede servir como una buena herramienta de ingeniería. Lógicamente, esta información obtenida de campo, ya sea de laboratorio o industrial, pues prácticamente esto puede servir también como una herramienta para el desarrollo de modelos y simulaciones para representar principalmente procesos metalúrgicos de flotación, ¿no? Porque estamos hablando todo este concepto principalmente para modelos de flotación. Entonces, estas recuperaciones que se obtienen en el laboratorio pueden ser utilizadas para representar la flotación de minerales, ya sean minerales de cobre, minerales de zinc, plomo, ¿no? De estaño también. Bueno, depende del tipo de sulfuros que se esté evaluando. También existen modelos probabilísticos en donde principalmente la velocidad de la recuperación de las partículas está relacionada con una probabilidad de sucesos. Aquí quizás en estos modelos están involucrados principalmente modelos de probabilidad, en donde, acuérdense, siguen siendo empíricos, solo que en este caso se considera una probabilidad que se le asigna, por ejemplo, esta probabilidad que suceda una secuencia de eventos en la celda de flotación antes de que una partícula de mineral enriquezca el concentrado, ¿no? Finalmente, estos modelos empíricos también tratan de representar la ecuación de recuperación de una celda de flotación, ¿no? Solo que desde otro ámbito probabilístico nada más. Por ejemplo, para una partícula de mineral con un tamaño promedio X,
tenemos que la función de probabilidad de flotación, de colisión de una partícula dada por una burbuja de aire para un tiempo dado, ¿no? También considera ahí también la probabilidad de la adhesión de la partícula a la burbuja luego de la colisión. También considera F un factor de estabilidad de la espuma que toma en cuenta factores que pueden ocurrir en la zona de espuma para que la partícula se desadhiera de la burbuja y caiga de nuevo a la zona de la pulpa, que son factores también de estabilidad y de probabilidad, y principalmente en función también del volumen de la celda. Entonces, finalmente estos modelos finalmente son también de tipo empírico, pero ya considerando la probabilidad de colisión entre partículas. Lo que se quiere siempre, lo que tienen estos modelos es representar principalmente velocidades. Acuérdense que nosotros queremos resultados de recuperación de una celda de flotación, ¿no? Entonces, para ello siempre va a existir una velocidad de recuperación o velocidad de concentración, ¿no? Entonces, en función a un tiempo, en función a un tiempo. Entonces, uno de los principales modelos que podemos decir es, tenemos la fórmula general, que es la velocidad de concentración, es directamente proporcional a una constante, es la fórmula más común que podemos encontrar, una constante que es una velocidad negativa de la concentración, o sea, y tenemos también la función de estos modelos cinéticos en la cinética de primer orden, que son, quizás algún momento lo han visto, esta fórmula de recuperación. Recuperación es función de una recuperación infinita y de dos parámetros, la constante de cinética de flotación, para el caso del cobre, por ejemplo. También tenemos unas cinéticas de segundo orden, Entonces, estos minerales de cobre, cuando se realiza una prueba, por ejemplo, de laboratorio y se encuentra las recuperaciones en función al tiempo, nosotros estamos hablando de cinéticas de flotación. Y estas cinéticas de flotación pueden ser representadas por una cinética de flotación de primer orden, puede ser representadas por una cinética de flotación de segundo orden. Entonces, pero por ejemplo, en la industria, lo más común es que se pueden encontrar es la ecuación de Klimpel, que es una función de recuperación en función al tiempo, pero considerando una constante de recuperación y una recuperación en un tiempo infinito. Es la más conocida, esta ecuación de recuperación principalmente en el área de laboratorio, que es prácticamente, son modelos que se utilizan para la flotación de minerales, ¿no? Se puede decir, estos modelos cinéticos es, son desarrollados prácticamente lo más simple que tenemos es el Excel, y se necesita información de tiempo y recuperaciones, ¿no? Pero esas recuperaciones lógicamente vienen de laboratorio, químico, y son tabulados en pequeñas tablas para encontrar estas constantes de recuperación, y también una recuperación infinita para poder... ¿Cuál es el sentido de estas ecuaciones? Una pregunta, quizás tengan ustedes. El sentido de estas ecuaciones es tener una representación, del mineral, cómo es recuperado en diferentes tiempos. O sea, cómo es recuperado en una celda de flotación en diferentes tiempos. Entonces, si en una celda de flotación hay flotación Raffer, Scavenger o Cleaner, nosotros podemos saber este tiempo que requiere una flotación para lograr su recuperación.
Es por eso que existen estos modelos cinéticos de recuperación, ¿no? Y el más común este es de Klimpel. Quizás ustedes han realizado estos modelos porque nuestra intención también de ahora es, quizás no ahora, pero ya en la siguiente clase de las 3:30, es desarrollar un modelo de ecuación de Klimpel para poder tener conocimiento de esta forma de modelos para lo que son los modelos cinéticos de flotación. Entonces por ahora estaríamos hasta aquí nos estaríamos quedando y estaríamos retornando a las 3:30 para poder quizás allí hablar un poco más a detalle de este modelo de Klimpel. ¿Está bien? No sé si alguien tuviese alguna inquietud. Nos estaríamos encontrando a las 3:30. 3:30 nos volvemos a ingresar al mismo link y allí ya estaríamos ya eh, conversando respecto a esta ecuación de Klimpel con un ejemplo. Muy bien. Retornamos entonces a las 3:30. Hasta las 3:30. A ver, tenemos, si tuvieran alguna inquietud, si no hay ninguna inquietud, nos estamos retornando a las 3:30. Muy bien. Lo voy a dejar encendido la sesión para que no tengamos dificultad. Y bueno, no he tenido, miren, lo que voy a hacer, voy a reiniciar la computadora mejor. Voy a reiniciar para poder grabarlo el video después de las 3:30, porque ahora solo he podido grabar del Webex. ¿Está bien?